Vamos a conversar con Alonso Segura, que es gerente de estudios económicos del Banco de Crédito del Perú. Señor Segura, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por la llamada. Esto, señor Segura, gracias por atender el llamado. ¿Es algo coyuntural? ¿Es algo temporal? ¿Tiene que ver con, en fin, con la naturaleza o tiene que ver con la crisis económica y, por ejemplo, el hecho de que también el dólar cada vez valga menos? Sí, mira, tiene un cierto componente más estructural, del cual voy a hablar en un momento, pero fundamentalmente la parte más importante es coyuntural. Lo que ha habido, como mencionaste en la apertura, ha sido problemas de sequías en partes importantes de Estados Unidos, que es uno de los productores más importantes de granos, y también en Rusia. Entonces se espera que las cosechas que van a seguir saliendo el resto del año tengan rendimientos significativamente menores a años previos. Y en niveles de inventarios bajos, lo que va a ocurrir es que va a seguir habiendo una subida de precios. Ya se ha dado en la primera mitad del año una subida en trigo, maíz, etcétera, que en algunos casos es por encima del 20 o 30%, ¿no? Pero se espera que esta subida todavía continúe en la segunda mitad del año. El hecho que sea transitorio es que parte de esta subida, como es por problemas de mal clima, en la medida que venga la siguiente cosecha, digamos el siguiente año, deberían de revertir estos choques, ¿no? Y deberían de resolver esas subidas y bajar los precios. Sin embargo, y acá voy a la segunda parte de la pregunta, si hay un cierto comportamiento tendencial en el comportamiento de ciertos commodities alimenticios por un crecimiento de clases medias emergentes, el caso de economías de Asia, China en particular, el caso de economías como la peruana, que le dan mayor poder adquisitivo a la gente y por lo tanto una mayor demanda de alimentos. Eso, combinado con el caso del maíz, por ejemplo, usos alternativos como para producción de etanol, hacen que la oferta de cultivos esté bajo estrés, ¿no? Por un crecimiento de demanda, ¿no? Entonces hay dos componentes, eso es lo que es más transitorio, ¿no? Quería insistir en esa última parte, ¿no? Porque desde hace ya meses se habla de una crisis alimentaria en ciernes o que podría venir asociada precisamente con que los campos de cultivo en muchos países están siendo utilizados para la producción de etanol. Sí. Hay cierta preocupación en el caso del maíz, por ejemplo. Recordemos que cuando se habló de crisis alimentaria hace unos pocos años, fue en el 2008, antes que estallara la crisis, en que los precios de alimentos subieron muy fuerte, ¿no? De ahí se dieron como resultado de la crisis económica y han comenzado a subir nuevamente. El caso puntual del maíz es uno en el cual ya está en un máximo histórico, está por encima de los niveles que tuvo inclusive en 2008, ¿no? No ocurre así con otros cultivos como el trigo, por ejemplo. Yo creo que eso sí puede deberse al hecho de que hay esta mayor demanda por usos alternativos que no se da en commodities como el trigo, por ejemplo, o la soya, ¿no? Entonces ahí en el caso del maíz hay un componente adicional, ¿no? Hay que tomar en cuenta decisiones ya más de mediano plazo, ¿no? Ahora, en este caso, en el caso ya local, digamos, ¿no? Nacional, ¿se puede descartar el tema del combustible, del petróleo? Que haya una subida de precios de energía, ¿te refieres? Bueno, o que se asocie más bien el alza de los alimentos en general al precio del petróleo, porque el petróleo ha bajado, ¿no? En los últimos meses, más bien. Sí, yo te diría que no hay, o sea, definitivamente cuando hay una subida de precios de petróleo y energía, como es un insumo en transporte, en el proceso productivo de distintos bienes, incluidos alimentos, tiende a generar un impacto. Yo te diría que en esta situación particular no pareciera ser el caso por el hecho de que el petróleo, como dices, ha estado a la baja y después en los últimos meses y recientemente está más o menos estable, ¿no? Entonces no es el caso del 2008 en que tenías alimentos subiendo y energía subiendo, que es un tema relevante también para inflación en el caso del Perú. En el caso del Perú se dieron dos choques antes de que viniera la crisis, el choque de precios de alimentos y el choque de precios de energía. Sin duda. Ahora tenemos uno de ellos que va a ser el choque de precios de alimentos. Sin duda. Y de magnitud posiblemente algo menor al de la vez pasada, ¿no? Pero indudablemente va a añadir algunas cuantas décimas a la inflación hacia fin de año y el primer trimestre, después el segundo, el próximo, ¿no? Y ya que estamos viendo en imágenes las imágenes que hemos captado esta mañana en la parada, estamos viendo los limones, en fin, las verduras en general. Quería preguntarle también por este aspecto, ¿no? Porque ya hemos hablado de los commodities y las materias primas, pero ¿por qué las verduras están subiendo también? ¿Han hecho ese análisis ustedes? Mira,
lo hacemos, no lo hemos hecho en esta oportunidad, nos hemos enfocado en el tema de los granos. Lo que te puedo decir es que la subida del precio de cebolla y limón no comparte, digamos, las mismas razones o explicaciones del por qué los granos están subiendo. Lógico, son dos temas aparte. Son bienes más de producción local, ¿no? Y pueden ser temas de clima también, cosas de ese tipo, pero no hemos entrado sí, en eso particularmente, ¿no? Ok. Y bueno, para ir finalizando, ¿usted considera también, como el Ministerio de Agricultura, que no hay razones para preocuparse? Sí, yo creo que no hay razones para preocuparse. Desde una perspectiva macro, digamos, de análisis macroeconómico, lo que esto debería significar es que va a haber una subida en el componente de alimentos, de la inflación de alimentos, que va a impactar en inflación total hacia fin de año. Quizás haga que la tasa de inflación esté un poquito por encima de la banda, el límite alto de la banda objetivo del Banco Central. Nuestra proyección es 3.2, el límite alto del central de la banda es 3, donde, digamos, un poco menos de medio punto sería explicado por mayor inflación de alimentos, ¿no? Y hacia el primer trimestre del año siguiente un poquito más. Esto significa que tenemos una espiral inflacionaria, algo por el estilo. De ninguna manera. Significa que el Banco Central tiene que actuar moviendo su tasa de referencia. Tampoco es un choque transitorio y debería revertirse. Entonces, nuevamente, no debería preocuparnos mucho del lado de estabilidad macroeconómica. Un tema diferente es en los temas, digamos, de costo de canasta para segmentos vulnerables. Es muy importante el gasto en alimentos. Y para eso, digamos, es importante que se tengan en marcha, digamos, los programas sociales del gobierno que justamente tratan de proteger segmentos vulnerables de la población, ¿no? Pero hay que comprar la parte macro de la parte social, digamos. Desde el punto de vista macro no preocupa, ¿no? Muchas gracias. Buen día. Alonso Segura, gerente de estudios económicos del BCP. Volvemos en vivo a Huánuco.